¿Cómo reaccionarías a una sentencia de pena de muerte? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para sobrevivir? En 1915, el joven Wenceslao Mogel fue apresado por el ejército tras ser acusado como rebelde durante la Revolución Mexicana. Le imputaron haber seguido las órdenes del temido y legendario comandante Pancho Villa. Sin juicio de por medio, fue sentenciado y de inmediato puesto ante un pelotón de fusilamiento. Los 8 soldados dispararon sus armas y el joven cayó al suelo mientras se desangraba debido a las múltiples heridas de bala. Luego de que un oficial le diera un tiro de gracia para asegurar su muerte, el pelotón se marchó. No obstante, 15 años más tarde, Wenceslao Mogel fue hallado vivo en Estados Unidos. ¿Cómo sobrevivió la lluvia de disparos sobre su cuerpo? Quédate hasta el final porque, sorprendentemente, Mogel no es el único que ha escapado de los brazos de la muerte. Hoy te presentamos las historias de supervivencia más increíbles de este temido pabellón. Algunas personas incluso se enfrentaron 2 veces a su día final. The defendant is hereby sentenced to death. May God have mercy on your soul, Mr. Número 5. Doyle Hamm. Ok, primero debo advertirte que estas historias no son fáciles de escuchar. En 1987, Doyle Lee Hamm fue apresado por el asesinato de un empleado de un motel de Alabama. Lo hallaron culpable y lo sentenciaron a muerte. Pasó más de 30 años esperando el día de su ejecución que finalmente llegaría en 2018. Attorneys for Doyle Hamm have made multiple attempts to stop the execution. They're claiming because of cancer treatments, his veins are damaged. A judge ruled he can't be executed by using veins in his legs. Su abogado intentó que cancelaran la inyección letal, dado que Doyle había sido diagnosticado con un cáncer agresivo y venía combatiendo otras complicaciones de salud que hacían imposible una ejecución normal. We're dealing with someone who's got lymphatic cancer and who's pretty much at the end of his life. Doyle fue examinado por un anestesiólogo, quien determinó que el Estado no estaba en condiciones de realizar el procedimiento de forma humana. La defensa alegó que el cáncer que Doyle padecía, más su historial de abuso de sustancias y la hepatitis C, convertirían la ejecución en un sangriento espectáculo de sufrimiento y tortura. How much pain does the cancer cause you right now? The lacerations on my face is a burning or stinging little sensation all the time. It's giving me problems. Pese a esto, las autoridades decidieron llevar a cabo la ejecución. Pero tras casi 3 horas, hinchando el cuerpo de Doyle en busca de una vena para canalizar la sonda con el veneno, se vieron forzados a cancelarla justo antes de la medianoche, cuando la orden expiraría. Doyle se salvó de morir ese día, pero el personal a cargo consiguió perforarle la vejiga y una arteria mientras trataban de encontrar una vena. Después del intento fallido, su abogado negoció un acuerdo para suspender la ejecución a cambio de una cadena perpetua. 4 años después, el hombre falleció de manera natural. Número 4. Willie Francis. ¿Cómo logró sobrevivir un joven de 17 años a la silla eléctrica? Esta es la increíble historia de la ejecución de Willie Francis en 1946. Este adolescente afrodescendiente, acusado de asesinar a una farmacéutica en Luisiana, fue sentenciado a muerte por un jurado compuesto exclusivamente de hombres blancos y tras solo 15 minutos de deliberación. En la fecha designada recibió la extrema unción antes de ser atado a la silla eléctrica. Luego de varios minutos de dolor insoportable y cuando la máquina de 150 kilogramos empezó a sacudirse, Francis gritó en medio de dolor y angustia: ¡No estoy muriendo! En ese momento, los guardias detuvieron el procedimiento. Las investigaciones concluyeron que el guardia a cargo de preparar la silla eléctrica estaba ebrio. Además, había daños en el cableado que impidieron el funcionamiento adecuado de la silla, torturando sin necesidad al adolescente. Aunque su apelación ascendió hasta la Corte Suprema, el joven fue ejecutado un año después. Número 3. Ray Kroc.
En 1991, en Phoenix, Arizona, una mujer de 36 años fue hallada acuchillada y sin vida en el bar donde trabajaba. Las únicas evidencias reveladas por los investigadores eran marcas de mordiscos y trazas de saliva de un sujeto sin identificar. El testimonio de un supuesto testigo indicaba que un hombre de 45 años llamado Ray Krohn se había ofrecido a ayudarle a cerrar el bar aquella noche. Krohn fue acusado de asesinato y sentenciado a muerte, aunque había incertidumbre con respecto a la simetría de su mordida y las marcas encontradas en el cuerpo de la víctima. And I told that judge, you got the wrong person, I didn't do it. At which point I was called an unremorseful killer, a monster, and said I would sentence you to death. Pasó años en el pabellón de la muerte, hasta que finalmente las autoridades realizaron una prueba de ADN y determinaron que el verdadero asesino era otro hombre, previamente imputado por un asesinato. Krohn fue liberado en 2002, luego de casi 10 años encerrado y a la espera de su ejecución. Número 2. Martin Gurule. Este hombre de 29 años pudo hacer algo que nadie había logrado desde los días de la famosa pandilla de Bonnie and Clyde: salir con vida del pabellón de la muerte en Texas. En 1993, Martin Gurule fue acusado y sentenciado a muerte por el asesinato de 2 personas en medio de un asalto a un restaurante. Después de 6 años en el pabellón de la muerte, decidió que era momento de fugarse. Planeó su escape con otros 6 reos y cuando llegó el momento, cubrió su cuerpo con una gruesa capa de prendas a manera de armadura. Al detectar la fuga, los guardianes abrieron fuego. Otros prisioneros fueron atrapados, pero Gurule alcanzó a trepar 2 rejas de alambre de púas, salvándose tanto del encarcelamiento como de la pena de muerte. Irónicamente, fue hallado sin vida una semana después debajo de un puente. Número 1. Wenceslao Mogel. ¿Recuerdas al joven mexicano sentenciado a muerte y ejecutado por un pelotón de fusilamiento durante la Revolución Mexicana? Pues resulta que recibió 9 impactos de bala en su cabeza y cuerpo. Además, siguiendo el protocolo, el oficial al mando le dio un tiro de gracia en la cabeza, pero aún así sobrevivió. Después de su ejecución, el hombre no supo si estaba vivo o muerto, pero decidió aguantar el dolor y contuvo la respiración hasta que sus verdugos se alejaron. La mayor parte de los disparos impactaron su rostro y lo desfiguraron. Su historia se hizo pública cuando emigró a Estados Unidos y captó la atención del reconocido Robert Ripley, quien lo invitó a su programa radial para que contara su historia. Wenceslao falleció en 1976, más de 60 años después de haber sido sentenciado a muerte y ejecutado. Estas historias demuestran que en algunos casos puedes burlar la muerte. Sin embargo, ser sentenciado a ella no es la única forma de morir, sobre todo cuando estás en prisión. Algunas cárceles son tan peligrosas que esa sentencia sería un alivio. ¿Quieres saber cuál es la más peligrosa del mundo? Te lo contamos acá en Cómo sobrevivir.